mi nombre es Lorena Carmona. Hola, mi nombre es Noemí Torres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Estrella. Nosotros somos estudiantes de la Ingeniería de Sistemas Ambientales del Instituto Politécnico Nacional y hoy vamos a resolver un problema de termodinámica de procesos industriales. Se utiliza un evaporador de doble efecto para producir agua pura a partir de agua de mar que contiene 3.5% de peso en sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a 300 Kelvin a una velocidad de 5000 kg/h y el vapor saturado a una presión de 4 bars. Alimenta a un conjunto de tubos en el primer evaporador. El vapor se condensa a 4 bars y el condensado se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua se evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.60 constante en el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal y el vapor generado en el primer evaporador alimenta un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.20 bars constituyen el agua pura que se produce durante el proceso. Inciso A. Dibuja y etiqueta un diagrama de flujo de proceso y proporciona la temperatura y la entalpía de cada flujo. Para el inciso A nos están pidiendo las entalpías y las temperaturas de cada flujo. De acuerdo al diagrama que hicimos, tenemos 10 flujos en total y es fácil obtener los datos si el problema nos está proporcionando algunos de ellos. Por ejemplo, para el flujo 1, el problema nos da la presión de 4 bares. Con esta presión buscamos la entalpía y la temperatura en las tablas de líquido saturado. Para lo que es la entrada 2, nos dan el valor de la temperatura en Kelvin. Las convertimos a grados Celsius y de ahí buscamos el valor de la entalpía. Aquí lo que hicimos fue una interpolación porque no se encuentra ese valor en las tablas. De igual forma obtuvimos así la presión, que sería de 0.3 bares. Para lo que es la salida 3, que es del agua en líquido saturado, nos dan la presión, que sería la que entra en 1. Si se dan cuenta, la temperatura es la misma en 1 y en 3, pero la entalpía cambia porque aquí entra como vapor y aquí entra como líquido. Para lo que es el flujo 4, sigue saliendo la solución que tenemos de agua de mar en un estado líquido, pero ahí sabemos que está saliendo del evaporador, que tiene una presión de 0.6 bares y 85.95 grados Celsius, y de igual forma es fácil encontrar la entalpía en tabla. Para lo que es el flujo 5, tenemos que va a salir del evaporador a 0.6 bares y la temperatura de 85.95 grados Celsius. Y de igual forma lo consultamos en las tablas, lo que es la entalpía de vapor. Para el flujo 6 tenemos que va a entrar a 60.09 grados Celsius porque es la temperatura que tenemos en el evaporador 2 junto con la presión de 0.2 bar, y de igual forma aquí calculamos la entalpía con las tablas. Para lo que es el flujo 7 va a salir a la misma temperatura de 5, que es 85.95, pero aquí nos va a cambiar la presión a 0.2 bar, y cuando lo buscamos en las tablas, la entalpía, lo buscamos la entalpía de líquido y de igual forma nos arroja el valor de 359.9 kilojoules por kilogramo. Para lo que es el valor de 8 de la entalpía, va a cambiar a lo que es la entalpía de 6, porque aquí entra un condensador que nos va a cambiar de fase de vapor a líquido, y por eso aquí en 6 lo buscamos de vapor,
nos da un valor más alto de la entalpía que la del 8, que es en líquido, que es más baja. Para lo que es la entalpía y la temperatura de 9, tendremos que hacer un balance de calor sumando lo que es 8 y 7, pero lo haremos más adelante. Y para el último flujo, que es el de 10, que es lo que va a salir del evaporador 2, que es una disolución de salmuera, tenemos pues los datos de 0.2 bares y 60.09, que es a lo que trabaja el evaporador, y solo buscamos la entalpía que corresponde al estado líquido. Si nosotros encerráramos nuestros evaporadores en una caja negra y los contempláramos como uno nada más, entonces tendríamos que solo entra A y sale G y saldría H. Y eso nos daría el balance general de entradas y salidas, que la ecuación sería AC igual a G más H, donde conocemos a A, pero no conocemos ni a G ni a H. Para el balance del primer evaporador, nosotros lo encerramos y este sería nuestro sistema, donde en el sistema entra A, sale B y sale C. Entonces la ecuación que planteamos nos quedaría como A igual a B más C, donde conocemos el caudal de A, pero no conocemos el de B ni el de C. Por lo tanto, es conveniente hacer un balance parcial de sal. Para sacar el flujo máximo de B, ocupamos un balance parcial de sal, que viene del balance general, en donde ocuparemos A, B y C. Pero hacemos el paréntesis en C, en donde vale 0, porque se supone que sale en el evaporador solo agua y 0 de sal. Así que la cantidad aquí que D será igual a 0. Tomamos lo del inicio, que son 5.000 kilogramos por hora, por la fracción que nos proporciona el problema, que es de 0.035 en sal, y eso se va a dividir por la fracción que igual nos proporciona el problema a la salida de la salmuera, que es 0.055. Esta división nos da 3.181.81 kilogramos por hora, que es el flujo de B, que será este. Para el balance del segundo evaporador, tenemos que plantear nuestro sistema y con ello ver las entradas y las salidas. En este caso, nuestras entradas del segundo evaporador serían B y serían C, y las salidas serían G y serían H. Esto quiere decir que E1 y D2 nos van a dar la E total. El balance del segundo evaporador, como ya lo hemos mencionado por entradas y salidas, la ecuación quedaría B más C es igual a G más H, donde la suma de los dos evaporadores nos da la E total. Esta, al hacer la adición, nos da el valor que es correspondiente a G. Una vez obtenido el valor de G, podemos sustituirlo en la ecuación del balance general y despejamos a H. Cuando nosotros hacemos la diferencia de esto, nos queda que H nos da igual a 1.363.673 kilogramos sobre hora. Ahora, para conocer la entalpía de 9, vamos a calcularla a partir de las entalpías de 8 y de 7. Vamos a hacer el balance parcial de calor con las entalpías que tenemos de 8 y 7, que corresponden a el caudal de F y de E. Aquí también conocemos el caudal de G y vamos a obtener de la multiplicación de estos dos factores una cantidad de 1.111.636.353 kJ por hora, y de esta manera vamos a despejar a la entalpía de G, pasando esto dividiendo, y así es como obtenemos la entalpía.
Inciso C. ¿Cuál es la velocidad de producción de agua pura? ¿Cuál es la concentración de sal porcentaje en peso de la disolución final de salmuera? Para conocer la fracción molar del flujo H, se ocupó un segundo balance parcial de sal, en donde se ocupó el flujo de A, el flujo de G y el flujo de H, en donde hacemos un paréntesis igual en G, en donde se supone que la cantidad de sal es 0 y de agua es 1, por lo que este valor proporcional al 0. En A ocupamos el flujo que es de 5.000 kilogramos por hora como su fracción de sal de 0.035 sobre el flujo másico de H, que es 1363.63. Dividiendo esto da una cantidad de 0.1283. Inciso B. ¿A qué velocidad debe entrar el vapor al primer evaporador? Ok, para resolver el inciso B, ocupamos una fórmula en la que se relacionan las entalpías con el flujo másico. Y bueno, tomamos las entalpías de lo que entra y sale del evaporador, del primer evaporador. Tenemos A, B y C, así como las entalpías de lo que entra de vapor. Las unidades que manejamos fueron kilogramos sobre hora para los flujos másicos y kilojoule sobre kilogramo para las entalpías. Con respecto al CP, lo tomamos como 1, por lo que multiplicarlo por 1 daba lo mismo, así que ya no lo consideramos. Y bueno, al hacer las sumas y restas y la división, nos proporciona una velocidad de 2.533.55 kilogramos sobre hora. Se disminuye la presión para así también disminuir la temperatura en el segundo evaporador y con esto lograr el cambio de fase de vapor a líquido. Inciso E. Supongamos que se utiliza un evaporador y se trabaja a presión de 20 bars. Calcular la velocidad de alimentación de vapor saturado a presión de 4 bars que se requiere para alcanzar la misma velocidad de producción de agua pura. ¿Qué otros datos necesitarías conocer para determinar cuál es el proceso más económico? Lo que nosotros hicimos fue suponer que el flujo que entra en uno es exactamente el flujo que entra al primer evaporador en el inciso A cuando dibujamos el diagrama de flujo, que es de 5.000 kilogramos por hora con sus respectivas fracciones molares. De igual manera, consideramos que a la misma temperatura. Para lo que es el flujo 3, el caudal corresponde al flujo H del diagrama anterior, con sus respectivas fracciones de igual forma. Ahora, lo que tenemos que calcular es la temperatura y las entalpías. Como ya lo mencionamos, consideramos este flujo igual con las mismas condiciones. Sabemos que esta temperatura en Kelvin es lo mismo que 26.88 en grados centígrados. Y de aquí hicimos una interpolación para encontrar la entalpía, ya que no viene tal cual este dato en las tablas de vapor de agua saturado. Lo siguiente que hicimos fue encontrar la entalpía de 2, que sabemos que sale a 0.2 bares. Entonces, en las tablas buscamos en esta presión la entalpía y la temperatura respectivamente. Para lo que se hizo en el caudal 3 fue la misma operación, buscar las entalpías en las tablas con la misma presión, solo que la diferencia de estas entalpías es que una está en estado de vapor y la otra es de la fase líquida y se conservan las temperaturas. Para lo que es TW sub 00 y TW sub índice 1, encontramos que aquí, que es TW sub 0, entra en vapor. Por eso es que nuestra entalpía aquí y aquí es diferente, porque aquí entra en vapor saturado por el serpentín y sale como líquido saturado con una diferente entalpía. Posteriormente, teniendo estos datos, sacamos la
velocidad, que sería el flujo másico. No siempre por velocidad nos referimos a la relación de distancia sobre tiempo, sino que aplicando en balance podemos referirnos a un flujo. El flujo lo obtuvimos de la fórmula que está de este lado, donde delta Q es igual a delta H por M por el CP. Despejando M, que es lo que nos interesa, obtenemos que sería delta Q sobre delta H sobre CP. Eliminamos CP porque el CP del agua es 1, entonces cualquier número multiplicado por 1 nos iba a dar lo mismo. Este delta Q se refiere a lo que es nuestras diferencias de entalpías. Recordemos que el calor se asemeja a lo que es la entalpía, y de aquí obtenemos que sería menos A por la entalpía de A, que es lo que va a entrar, más B por su entalpía correspondiente, más C de su entalpía correspondiente, que es lo que va a salir, sobre las entalpías de lo que entra y sale en el serpentín. Una vez ingresado estos datos, nos da un flujo másico del evaporador de 3.787.14 kilogramos por hora. Este es el que obtuvimos con un evaporador, y este es el que obtuvimos en el inciso anterior, que corresponde a 2 evaporadores. Una vez obtenidos los flujos másicos, se van a multiplicar por la entalpía de la temperatura a la que le correspondió la entrada a 4 bares. Esto nos va a dar, a esto lo pasamos a gigajoules con el fin de poder multiplicarlo así por el precio de los combustibles. Observamos que en donde hay 2 evaporadores habrá un costo de 1.354.88 pesos sobre hora. Para donde hay un evaporador se hace exactamente lo mismo para poder sacar el precio, y observamos que hay 2.005.699 pesos sobre hora. Esta diferencia de precios se ve reflejada en las pérdidas directamente en las pérdidas de calor que se obtienen en un evaporador a comparación de donde hay un sistema con 2 evaporadores. Una forma más gráfica de explicarlo es: al tener un evaporador hay mucho mayor pérdida de calor. Sin embargo, si nosotros tuviéramos 2 evaporadores, el calor que se pierde aquí iría directamente al otro evaporador, haciéndolo funcionar.